¿Qué onda? Bienvenidos al podcast Lo que callamos los papás. Yo soy Manuel. Y yo soy Mario. Ya grabamos el primer episodio, estuvo divertido. La Fue un verdad fue un desmadre, güey. desmadre. Fue un desmadre, la verdad. Sí, empezamos por el final, nos presentamos al último, pero estuvo divertido, seguramente lo van a disfrutar. Sí, esperemos que nos sigan en todas nuestras redes sociales, porque tenemos obviamente Instagram, Claro. Facebook, Twitter, TikTok. Estamos en Spotify, estamos Sí, en Apple la verdad Music. es que nos renunciaron algunos empleados, entonces solamente Vale, nos quedamos con verga. YouTube y con Spotify, pero bueno, ahí nos pueden No. seguir en todas las redes, Spotify y YouTube, como Lo que callamos los papás. Espero que lo Síganos. disfruten. Síganos. Salud. Carnal, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. ¿Y Gracias. tú? Bien, güey. Bien, bien. Pues aquí, bienvenido aquí a tu casa, como Muchas siempre. gracias, sí, siempre un gusto venirte a visitar. La verdad es que me sorprendió un poco cuando platicábamos la primera vez del proyecto, o sea, ¿lo habías pensado así como tal, como podcast o video? ¿Cuál era tu idea? Sí, fíjate que yo creo que fue hace como unos 4 o 5 años cuando nació mi niña, Sí, sí, sí. que estaba yo en México paseando a mi perro ahí, limpiando las cacas ahí de la calle Sí, y ya sabes, traía aquí a mi niña, con el canguro y toda la cosa y sí, jalando al me perro imagino, sí, o el perro jalándome a mí. sí, Y dije, pues ya ves que estás ahí paseando pensando en cualquier pendejada. sí, Y entonces dije, pues este tipo de pendejadas alguien las está pensando también. O sea, lo que yo pensé en ese momento fue que tú y yo y todos los papás sí, del mundo, sí, sí, güey, y todos los papás en las situaciones en las que nos encontramos nosotros, sí, siempre tienen los mismos problemas, ¿no? Entonces, sí, sí, ni la, me lo la digas. diferencia es que, por ejemplo, cuando le pasa a las mujeres, obviamente, pues las mujeres es más común y es más normal y Sí, así nos han educado siempre en toda nuestra historia, que pues ellas tienen personas, tienen canales de comunicación, pueden exteriorizar sí, ese tipo de justamente, temas, cualquier tipo de temas, ¿no? Que se te pasen por la sí. cabeza. Y nosotros, por la educación que recibimos, tan machista, tan Ujú. pues ese tipo de educación tan rígida que nos dan también, que Sí, no está sí. mal, pero pues es la época que nos tocó vivir. Sí, pues uno no tiene el chip al final, ¿no? Como Pues sí, güey. que lo que dices en general, si buscas en internet, buscas en YouTube, en Spotify, pues hay muchos temas de la mamá, ¿no? Sí. No sé, amamantar o cómo lidiar con la crisis de los dos, de los tres. Pero pues siempre es como la versión, como dices, ¿no? De la mamá, cómo lo vive, cómo Sí. lo está sobrellevando. Pero nadie le Pero enseña al papá que justo, sí, también sí, puede tener pedos y sí. también podría exteriorizarlos de alguna manera. No, y eso además no es como que cuando ya van creciendo, es desde antes, o sea, desde que te enteras de que vas a ser papá, Sí. o sea, dices, pues sí, pues ¿qué hago? Yo no tengo la panza, Sí, sí. yo no estoy sintiendo como dicen las pataditas, entonces, pues es ahí, ¿qué hago, no? ¿Qué parte me toca hacer? Y pues sí, pues así, mira, siente, está tocando, o puedes seguir, por ejemplo, yo uso y estuve usando también una aplicación que te dice la semana, ¿no? Llevamos en la Ujú. semana uno, en la semana 2 y vas viendo, no, pues ahora mide 5 centímetros, ahora mide 10, ahora ya escucha, ya Sí, sí, sí. siente, Sí. háblale, cántale, pero después de ahí es como que, o sea, pues no lo veo, entonces Claro, a o veces no sea, se te da, pues ¿no? Cantar. lamentablemente pues no lo sentimos nosotros, pero así nació básicamente la idea, ¿no? Hace unos años donde pues básicamente tratando de ver qué pedo, ¿no? O sea, Sí, si alguien ya lo estaba haciendo, si alguien estaba platicando este tipo de temas solamente entre hombres, digamos, de qué es lo que nos pasa por la cabeza, ¿no? Cuando, como tú dices, te dan la noticia de que vas a ser papá por primera vez, ¿no? sí, sí, O sí. quizá por segunda, por tercera y todavía no sabes, ¿no? Sí, Pero te dan la noticia, entonces pues te pasan muchas cosas por la cabeza, tanto positivas como ujú, negativas y otras que ni siquiera entiendes qué son, claro. ¿no? Y que creo que vamos a tocar ese tipo de temas en este podcast. Sí, la verdad es Eh, que, como te decía, desde que me dijiste, para mí fue como que bien, porque justo yo había pensado como que sí quiero compartir mi experiencia, quiero hablar de algo, pero no sabía de qué, entonces cuando me dijiste, pues podemos hablar precisamente de la paternidad, entonces ahí fue como un clic, o sea, sí, creo que sí sé, creo que tengo cosas que decir, sí, entonces, pues sí, para mí sí estoy ahí ya me empezaron a surgir ideas, a que, podemos hablar de esto, podemos hablar de aquello, o sea, mil y una ideas que pues sí, creo que pueden ser interesantes pues para muchas personas
y ver la otra parte como que pues también sentimos, ¿no? También somos sensibles y que también somos parte de una nueva generación. Yo creo que somos padres más comprometidos, Sí, más claro. presentes, Sí. que pues a lo mejor, no sé, a lo mejor cuando uno era niño, el papá a lo mejor no se acercaba y ¿qué sientes, no? ¿Por qué te pasa esto? O decir te quiero, te amo, ¿no? Claro, que Y está más chingón ahora, güey, porque ese tipo de cosas, o sea, ya son naturales, ya tampoco sí, estamos lidiando nosotros interiormente en decirlas abiertamente, ¿no? A nuestros hijos. sí, Básicamente es algo que ya no sale natural y así vas viendo cómo afortunadamente va cambiando la sociedad, pero la sociedad no cambia o es un término muy trillado, ¿no? Que va cambiando el mundo, la sociedad, pero realmente los que ujú, cambiamos somos nosotros, ¿no? Tanto los hombres como las mujeres. Y sí, en este caso, la verdad, este tipo de cosas, yo sí, sí, creo sí, que para nuestros papás eran impensables incluso y vulneraban su masculinidad, claro, este, o lo que cualquier persona entienda por masculinidad, o sí, sea, este tipo de cosas de decirle a tu hija, a tu hijo, te amo, mi amor, ¿no? O a pasar momentos preciosos o realmente a veces dejar todo el pedo que tienes en el trabajo o todo el pedo que tienes en tu casa sí, y dedicarle tiempo a tu hija, sí, porque sabes que al final, cuando tenga 20, 30 años, esos son los recuerdos ujú, que va a tener, ¿no? sí, 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 Porque quizá justo, nosotros como hombres, quizá tuvimos muy bonitos recuerdos de nuestra infancia y seguramente tú de tus papás, yo de los míos, pero como lo ves en este momento, es un cambio de 360 grados, claro. ¿no? Sí, Completamente sí, sí, diferente. sí, y eso me gusta bastante. De hecho, justo en la semana leía, no sé, algún post me salió en Instagram, no sé, YouTube, por ahí, y dije, pues se voy a comentar, a ver qué opina, porque me pareció muy interesante. Decía Ajá, que, o sea, uno ya como papá, nueva generación, no sé si se llama así, pero dice, si estás preocupado si eres buen papá o no, pues es que lo estás haciendo bien porque te estás preocupando. Entonces, a lo ándale, mejor sí. antes era, no, pues mi tarea, mi chamba es ir a trabajar, Ujú, ir a ganarme el dinero para sostener a mi familia, llegar a la casa, no sé, saludar, hola, ¿cómo estás? O no sé, a veces llegas y te pones a ver la tele y quieres descansar, ¿no? También es comprensible. sí, Entonces, pero pues ahora es diferente, ¿no? Porque, no, pues es que estoy cansado, pero me toca jugar, o, sí, quedé que iba a leer un libro, o estábamos, le quiero enseñar, no sé, las estrellas. sí. Güey, es que, o sea, tú nada más transpórtate a hace 30, 40 años. Sí, ¿No? ¿no? Y piensa, por ejemplo, cómo serías tú como padre hace 30, 40 años. Ujú. O sea, serías una persona completamente, radicalmente diferente a lo que eres en este momento. Serías una persona que básicamente la educación de tu hija Sí, se la dejas prácticamente al 98% a su sí, mamá. sí, sí, Y obviamente, pues cualquier niño, pues crece y desarrolla una relación muy afectiva, muy cercana y muy de compromiso completamente con la mamá, ¿no? O sea, sí, eso es obvio. ¿Por qué? Porque pues, el papá no está ahí, el papá está para la disciplina. sí, 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 así Así es nos como educaron, ¿no? educaban a la gente hace Sí, 40 años. te decía, no, bueno, no, al menos a mí, al rato que Sí, venga tu papá, le voy a decir que hiciste esto, ¿no? exacto. Que hiciste El papá aquello. El policía malo. sí, 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 el Sí, policía malo, güey. O sea, sí, hacías alguna pendejada, hacías alguna cosa, pues ni siquiera pendejada, alguna cosa mala, sí. ¿no? O alguna cosa incorrecta O no para los querías ojos de... obedecer tan solo, ¿no? Sí, güey. Y era el miedo de puta, mi papá me va a cagar, güey. Me va a Sí, sí, pegar, sí. puta, me va a gritar, no me va a castigar, mañana no voy a poder salir. Entonces, si te transportas hace 40 años, Sí, ¿qué, o sea, yo digo, hay algunas cosas que hace 40 años nuestros papás hacían que no estaban mal, o sea, que al sí, final de cuentas eso les tocó, ¿no? En esa época, ¿no? claro. Les tocó a ellos una época donde pues no había tanta libertad o no había Ujú. tanta emancipación o independencia, Sí, ¿no? Porque pues básicamente estaba muy reprimida, sí, sobre todo por los hombres y por el sistema, por sí, sí, la sí. política, por lo que tú quieras, por el sistema económico. Pero, o sea, actualmente
tenemos otro tipo de condiciones, ¿no? Sí, Y honestamente, a mí me encanta ser papá en esta época porque, pues realmente yo ahora entiendo cuál es el significado de ser papá, sí. ¿no? Y no critico a mi papá y no critico tampoco, pues, No, 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 para nada. a mis roles masculinos, digamos, en mi niñez, mis tíos, mis abuelos, Sí, etcétera, porque vivieron otras sí, épocas y sí. obviamente estaban ellos cumpliendo con una labor y con un rol que Sí. les tocó también vivir y que les fue heredado también, ¿no? En su época. Sí, pues eso que ellos aprendieron cómo los criaron. Entonces, eso también me lleva, por ejemplo, yo he tenido que tomar terapia también de repente ¿Eh? porque pues hay algunas crisis de identidad o no sé como que cómo ¿A poco tomaste sobrellevarla. terapia? Sí, sí, ¿Sí? sí, pues varias cosas, ¿no? Pero también en una de ellas tocamos el tema de la paternidad. Y digo que justo eso que tocabas ahora me Ujú. recordó el tema porque pues sí, dices, ¿no? Pues sí, otras épocas donde los papás, como te decía, ¿no? Pues trabajaban, era su chamba, pero pues no sabemos cómo a ellos los criaron, Sí, claro. cómo les demostraron el cariño. Entonces yo decía, no, pero pues la verdad es que pues yo estoy muy contento, trato de criar a mi hija, decirle lo que siento, cómo la quiero y demás. Y yo pensaba, pero pues es que a mí no me decían, ¿no? A mí no me dijeron, ¿no? No sabían cómo decir las Ujú, cosas o no se ujú, atrevían a decirlo, o la cultura, como decías también, la sociedad, pero pues el que te compraran una libreta, el que te ujú. compraran un helado, te llevaran, ahorraran para llevarte a, no sé, a un parque de diversiones, pues era una muestra de amor, entonces ahí Sí, te decían, pues como que, pues te quiero, ¿no? De una manera indirecta. sí. Entonces, pues ya cuando pienso de esa manera digo, no, pues es que sí, la verdad es que estoy afortunado porque pues me quisieron, me apoyaron, y aunque a veces yo estaba Porque sí te mal, querían, güey. pues sí, pero ahora de ahí va, Sí, ¿no? sí. Oye, tienes mi apoyo, Sí. entonces, pues sí, eso es el cariño también de otra manera, pero ahora que uno está acostumbrado a verlo, o aquí al menos en Alemania, ¿no? Que ves a los papás Sí. en el parque, que están ahí con sus niños, con dos a veces, Sí. y dices, no, pues creo que me estoy quedando corto. O sea, yo de repente nada, más voy un ratito, pero hay papás que aquí se dedican de lleno, entonces por eso también Sí, güey, ¿no te sientes mal a veces que estás en el parque y tú llevas a tu niña todo contento, llevas a pasearle y toda la cosa y estás ahí, pues le metes una manzana, le metes su agua y le metes un par de dulces, ¿no? En la maleta y te la llevas a jugar y después estás ahí sentado viendo como tu niña está jugando con otros se... niños y llega un papá bien preparado, güey, y abre su topper dividido en Sí, sí, sí. ¿cómo se llama? Bueno, verduras, frutas, nueces, No, sí, tiene claro. su agua, obviamente filtrada, porque Sí, pues no es agua de la llave, ¿no? sí, Nada de dulces, nada de cosas saladas, todo súper, higiénico, sí. nutritivo, y tú dices, ay, güey, Sí, la verdad es que sí me ha ¿no? pasado y Es te... también es un extremo muy cabrón, Sí, no, pienso, para no, y mí. te lo cuento con una anécdota. De hecho, Ajá. pues no tiene, no sé, igual y tiene ya sí, no sé, 1 o 2 años, no sé, de las primeras veces que pues iba con Amanda o cuando tenía tiempo que la llevaba o que pues Xochitl se iba, ¿no? A alguna cita, tenía algo que hacer. Ujú. Entonces, pues la llevas al parque, si se aburre, te la llevas, aquí está cerca, no, nada más le pones su agüita o creo que ni me dijo, ¿no? Pues yo creo que pues tiene criterio, pensó ella, ¿no? Y yo sí, claro, nos acomodamos, ¿no? Ahí Ajá. la llevo. Entonces, pues sí, pues yo normal, la llevé, no me acuerdo si llevé agua al menos, pero pues a lo que voy es que fuimos al parque, estuvimos ahí contentos, Ujú. jugamos, ella escaló, subió a la resbaladilla, fui feliz, y yo también contento, ¿no? Yo ya me veía ya hecho Ya, el papá yo modelo, soy el ¿no? papá modelo, güey, ya. Sí, yo Pero estaba, después llegó el papá modelo alemán. no, 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 deja de Ah, eso. Regreso a la casa, ajá. ya estaba Xochitl, ¿Y la niña y dónde está? dice, no, no, hubiera sido eso lo peor, pero me dice, ¿por qué te llevaste en pijama? No mames. Ni siquiera me cambié. O sea, No, güey, literal, también o te sea, pasas. estábamos, o sea, nos levantamos, desayunamos, estuvimos en la casa. A veces, pues, fin de semana, Sí, pues, pues sí. echas ahí la flojera, Ajá. no te cambias, o estás ahí, pues, relax, ¿no? Entonces, pues, sí. No, pero no te pases de azteca, güey. Entonces ahí con la pijamita estuvimos ahí en el parque, ¿no? Con la banda. A Entonces toda madre. Pues sí, no se olvida hasta ahora Xochitl, pero sí. sí, entonces son otros extremos, como dices, y también me acuerdo
que por eso pues es la idea de este podcast, ¿no? Porque en Alemania me decías, yo escucho un podcast, ¿no? Que habla de este tema, que Sí, entre los papás dicen, no, pues hicimos esto, aquello, te recomiendo tal cosa. Pero pues al final pues es una cultura diferente, sí. a veces extremos, a veces como nosotros, no sé. Pero pues no te sentiste identificado, me decías, ¿no? Cuando escuchaste ese tipo de contenido. Sí, no, completamente. Yo estaba, cuando nació mi niña, me acuerdo que antes, en algún momento, buscando ahí en Spotify cualquier tipo de podcast relativo a, o no sé, quizá por el algoritmo, porque ya ves que Sí, actualmente cualquier mamada que buscas en Google te lo transportan a Spotify o a Instagram o a sí, todas las aplicaciones que tengas y de pronto te aparece una foto, un anuncio o una canción de lo que estabas buscando en Google, ¿no? Bueno, sí. entonces, en algún momento me apareció seguramente el podcast, Mm, un podcast que yo seguí muchísimo en alemán, que era precisamente, no recuerdo el nombre ahora, pero es básicamente dos padres, sí, ¿no? Dos alemanes, obviamente. Los dos psicólogos, muy interesante porque los dos son sí, sí, psicólogos, sí, hablando básicamente del día a día de sus experiencias como papás, de todo lo que les pasaba, sí, de las cosas buenas, las cosas malas, los aprendizajes, anécdotas, todo, ¿no? O sea, pero desde el momento, o sea, las cosas más pendejas, ¿no? sí. Incluso de, güey, o sea, a mí me dijeron que iba a ser papá y yo no estaba esperando serlo, ¿no? Fue una mega sorpresa, yo estaba completamente en contra y en este momento ya soy el papá más feliz del mundo, o sea, y entonces en todo el viaje que ellos te cuentan, te van contando diferentes historias. Entonces, pues obviamente me pareció muy interesante y lo escuché, creo que cada día me Ok, echaba, o sea, güey, y además eras eran, fan. sí, no, y lo sigo siendo, pero eran podcasts de, me acuerdo muy bien, de mínimo 40 minutos. Wow, sí, sí, sí. Entonces, pues, yo aprovechaba siempre que salía con mi niña, con la carreola a pasear y todo esto. Me pasaba escuchando, ¿no? Mientras ella se quedaba dormidita o estaba nada más ahí viendo el Sí, cielo. Me pasaba escuchando los podcasts. Y eran temas súper interesantes porque eran cosas que obviamente pues, también me estaban pasando a mí. sí, sí, sí. O cosas que Una eventualmente, guía de alguna manera. o sea, o cosas que eventualmente me iban a pasar a mí porque estaban hablando de niños o de niñas de 5 6 7 años, Sí, ¿no? Entonces yo decía, güey, pues súper interesante y este tipo de cosas no las encontré en nuestro idioma, güey, sí, sí, sí. De hecho, en el trabajo que hicimos, ¿no? Un poquito de ¿no? investigación, o sea, no hay, ahí se acaso un Sí, capítulo, un par de temas ahí que hablan de, pues sí, de la paternidad en general, pero no, o sea, y este punto de vista, pues, como migrantes, ¿no? También que estamos en un país diferente, las costumbres son diferentes, el idioma es diferente, entonces hay muchos choques culturales y cosas que no se dicen y que no sabemos, sí, entonces a lo mejor sí de repente te encuentras un amigo, no, pues te platicas, ¿no? Pero algo que esté enfocado hacia el papá, pues, no, contenidos no hay. sí, No sé, estamos trabajando, a lo mejor dirán los papás o no sé, o nosotros ya nacemos con el chip, pero no, la verdad es que sí. no. Y sí, pues es interesante escuchar ese contenido. Y pues esa es la idea, ¿no? La finalidad de este podcast. Poco a poco iremos ahí deshebrando este tema, sacando temas más puntuales, más específicos. Pero pues el objetivo es esto, ¿no? Contar nuestras experiencias un poquito como terapia quizás, Sí, sí, sí. sacar ahí A huevo, los traumas. todos necesitamos sacar los traumas, güey, de alguna forma, ¿no? Sí, Y pues yo la verdad es que no quiero pagarle a un psicólogo, güey, porque pues, la neta es dinero, pues a mi punto de vista, sí, desperdiciado, güey. sí, No, pues me mejor sirve de alguna manera, Sí, no, pues mejor lo contamos entre tú y yo, güey, con una chela o con tequila, Mira, con güey. mi tequila blanco, Con tu tequila blanco, güey, no claro. mames. ¿Qué va a decir tu hija cuando tenga 20 años y vea que estabas nada más pisteando todo el tiempo? No, pues va a estar orgullosa, vas a ver. Sí, vas a ver que sí, güey. Pues sí, pues así pasaba, ¿no? Cuando de repente se emborrachaban los papás, te daban más domingo, entonces Mm, eso es una cierto, cierto. ventaja, entonces espléndido, tú pedías lo que quieras, sí, sí, ten, yo te lo compro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí, Ah, sí, güey, no es una mames. ventaja. No, pues ese va a ser el objetivo de
de este podcast, carnal. Claro, pues, Y te digo nuevamente, pues, muy contento, muy emocionado, pero bueno, mira, no nos hemos presentado, entonces... Sí, es cierto. A ver, platícame de mira. ti, güey. Háblame de ti. Bueno, Cuéntame. yo iba a decirte que tú primero, pero bueno, mira, Pues, gracias, yo te cuento. A ver. Un poquito yo quería hacer como, porque vamos a tener entrevistas de repente, vamos a tener también como secciones de anécdotas o las personas que conozcamos, ¿no? Me decías también, ¿no? En un parque, si entrevistamos a alguna persona, pues vamos a degustar su currículum. Entonces, Sí, claro, sí. Entonces, mira, yo pues me llamo Manuel, tengo 5 años de experiencia en el sector de la paternidad. A ver. Creo que vamos bien. Entonces, justamente ahorita me están ofreciendo otro puesto. Voy a subir de nivel. Ya próximamente, pues ya seré papá de 2. Vientos a huevos. Y- Salud, güey, por eso. Saludos. Salud. ¿Ya sabemos Gracias. qué va a ser? ¿Niño o niño? Va a ser una niña. gemelos, güey. Entonces, mira, vamos a hacer... O trillizos. Estoy en desventaja, 3-1. 3-1, No pero mames. ya, hasta ahí. Yo creo que, mira, yo ya no quiero ampliar el currículum. Ya con eso es suficiente, con esos... Pero ¿no ves que ahora la gente, güey, tiene como 24 trabajos, güey, dentro de los primeros 5 años de su vida? Pues entonces, güey, ponte las me faltan pilas. varios. Sí, no, yo creo que ahí lo dejamos, sí, ya, la verdad, quiero enfocarme a otras cosas. Sí, güey. Entonces sí, pues próximamente padre de 2 y pues sí, todo el tiempo mi paternidad pues ha sido en Alemania, entonces creo que ha sido pues muy diferente a como hubiera sido en México. O sea, no digo que la parte positiva, parte negativa, sino en general, porque pues sí, justo vamos a hablar de esos temas también en el podcast, ¿no? También que nos hace falta la parte de la familia, nuestras redes de apoyo, que también a lo mejor Sí, puede a hacer la huevo. diferencia, pero también puede ser, o sea, puedes agradecer de repente, ¿no? Porque pues nadie te está criticando Sí. si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal. Entonces, pues tú, bueno, nosotros ahora estar aquí solos, pues vamos a ir experimentando un poco con la paternidad, la maternidad, Sí. y pues nos sentimos cómodos, nos gusta cómo lo estamos haciendo, entonces sí, desde otra perspectiva, pues también sería a lo mejor diferente, un poquito más presionado. Ujú. Y bueno, pues también está otros retos, ¿no? Que transmitir pues nuestra herencia con nuestra cultura, entonces también es otro tema que hablaremos. Entonces, pues sí, yo creo que voy bien. Ahí vamos a ir metiendo cursitos con mi niña, ahí de cómo ahorrar, de cómo organizarse. Ya tiene 5 años, entonces 5 años de Sí, experiencia ya a esa edad ya implica entienden. ya otro Sí. tipo de cosas que uno tiene que explicarle. Pero bien, te digo, ahí vamos por el ascenso. Entonces, Por el ascenso. espero La promoción. espero que nos vaya bastante bien. Y bueno, ¿qué más quisiera decirte al respecto? Yo creo que, bueno, igual platicaremos en algún momento de eso. Pues feliz de que mi niña haya nacido aquí, porque pues como sabes, pues es una, pues algunos dicen milagro, para nosotros es así como que no sabemos, o sea, si fue por qué se dio, ¿no? Pues sí, a veces ya ni nos preguntamos, ¿no? Como, ¿por qué a nosotros? Sí. O qué hubiera sido. Nació prematura, muy pronto, a los 5 meses. Entonces, pues también hemos vivido pues la paternidad y maternidad muy diferente Muy diferente, güey. a otras personas. Completamente Entonces diferente. también abordaremos ese tema. Y También, ese es uno de los temas que yo quisiera que sí, dedicáramos un capítulo entero. claro. Nos tienes que contar, o sea, de la A a la Z, cuál fue todo el proceso y obviamente los aprendizajes, porque creo que, pues, para aquellos que nos vean, que nos sigan, ¿no? Sí. Y que pues, nos envíen por lo menos 50 euros al mes, ¿no? De Con la suscripción. Estaría chingón. Pues obviamente ese tipo de experiencias, güey, van a ser completamente importantísimas, güey, de escucharlas, ¿no? Entonces, Sí, pero bueno, Sí. ya ampliaremos un poquito. Sí, sí. Hay muchísimos temas, entonces pues digo, pues resumiendo, resumiendo, 5 años de experiencia como papá, próximo ascenso a dos niñas y pues sí, con ese curso de vas a pagar todas, curso de güey, las papá que prematuro debes. y pues sí, lo que viene, entonces pues Sí, sí. Pero pues ahora tú cuéntame qué tal, a ver, pásame tu currículum. Mi por favor. currículum, pues ya ahorita como ya no se imprime papel. Escanea el Porque, QR, ¿no? sí,
porque si no, van a decir que estoy en contra del medio ambiente. Pues yo tengo, igual que tú, güey, 5 años y 4 meses. 5 meses. Sí, No, 4. 5 años y 4 meses de experiencia. Y la verdad es que ha sido un viaje muy cabrón, güey. sí. Muy cabrón. El mejor viaje, el mejor trip de mi vida. Y eso que yo nunca me he metido nada, güey. Pero el mejor, Sí. pues el mejor viaje, ser papá de una niña de 5 años y 4 meses. También, como tú, pues aquí en Alemania todo el tiempo, ¿no? O sea, yo Sí. vine aquí a Alemania. Ya después te platicaré un poquito acerca Sí, claro, también tú tienes de mi desmadre, tu ¿no? episodio completo de Sí, no, por toda lo la menos me historia. dedicas un capítulo, así como No, lo claro. que, ¿cómo se llama? La serie de Silvia Pinal, güey, pues dedícame uno a mí Sí, nada sí, más, sí. ¿no? Y pues tenemos, pues una niña de 5 años y 4 meses, nuestro proceso pues fue un poquito más, entre comillas, normal o Sí, convencional, pero también con sus altas y sus bajas y también con sus temas antes, obviamente, del embarazo, durante y después, ¿no? sí, Que me gustaría, obviamente, platicarles y platicarte a ti, güey, porque pues también creo que son ese tipo de temas que para lo que no nos educan, sí, hablar, abrir la boca y decir, güey, está bien sentirte de la verga sí. 2 meses, un mes, Ujú. una semana antes de que nazca tu Sí, sí, hijo o sí. tu hija. Y es pregunta, güey. O sea, Sí, está bien sentirte que, güey, sería mejor no haber, digamos, comprado un boleto para este trip, para este viaje. sí, ¿Me pues explico? O sea, sí, no, yo ese tipo te de... entiendo, sí, sí, sí. Es bien, bien culero ese sentimiento y Eh, cómo lo eh, procesas, ¿no? es que es justo, no vas a volver a tu vida anterior, o sea, es Exacto. literal cambio, vuelta a página y escribir de nuevo, ¿no? Empezar. Pero es como, pues es que, obviamente, pues, en mi caso, pues yo siempre había querido ser papá, Sí, pero también me gustaba mucho mi independencia y me gustaba mucho, sí, pues, mis fiestas, mi chupe, ¿no? sí, Salir, conocer, viajar, todo el pedo. Entonces, cuando ya, obviamente, se nos da ser papás, y durante los 9 meses de embarazo, güey, no, se te viene el mundo abajo y sí, dices, sí, ¿por qué durante toda mi vida he querido o he esperado, pero sí, porque he querido hacerlo bien? Y he querido hacerlo bien, pues teniendo una buena chamba, sí, estabilidad, entre comillas, económica, ahorrar bien y toda la cosa, y elegir muy bien, y que me eligieran muy bien, ¿no? sí. Elegir muy bien a tu pareja. Entonces, y después cuando ya está a punto de nacer, dices, güey, no quiero. Sí. No mames. No sé, no Se va. sé, ahora sí como se aceptan devoluciones, no, Exacto, no, güey. ya no hay Se devoluciones. vale, güey, se vale, Sí, carnal. O sea, ese tipo de cosas, pues, en mi caso me pasaron, pero pues sí, obviamente vamos a platicarlas después. sí, Y hay bastantes temas. Justo ese tema, sí, ese es otro tema que vamos a platicar, pues que es de alguna manera como un luto, ¿no? Como que tu vida anterior ya sí, fue, entonces güey. como que, ¿cómo me voy a reinventar? ¿Cómo voy a Sí, darme mi tiempo, a mi pareja, ahora a mi hija? sí, sí, sí. Entonces sí, pero todo se vale, como dices. Entonces, en resumen, esa es mi vida, güey. Y pues yo creo que lo que nos va a tocar hacer también va a ser, obviamente, platicar de nuestras experiencias personales, pero también no mames, va a ser súper chingón si la gente también nos manda sus Sí, sí, experiencias sí, o sus preguntas, eso de cajón, sí. porque la neta, a mí me gusta dar un chingo de consejos, güey, porque la Sí. verdad es que, O que nos den o que consejos nos den también, ¿no? consejos, porque Se pues yo vale. la neta es que, o sea, a mí me pueden dar consejos, pero yo voy a hacer completamente lo opuesto, güey. Sí, Entonces, está chingón, pues, intercambiar opiniones, platicar con la gente, saber de sus experiencias, sí, porque sí, sí. yo creo que lo que te pasó a ti Sí. o lo que me pasó a mí, a alguien ya le pasó o seguramente lo va a pasar en el Sí, futuro. seguro cada quien tiene una historia que contar pues claro, muchas cosas interesantes, Sí, así como tú, ¿no? Como dices, ¿no? Del grupo, no del grupo, del podcast que escuchabas, de la experiencia de los papás. Yo también me metí justo a un grupo cuando nació mi niña de papás prematuros en Alemania, entonces ahí vi ah, las mira, cosas que ves sí, y pues dices, no, wow, o sea, también es un mundo y que hubiera querido tener
ese apoyo desde antes, o al menos la información desde, o cuando pasó, Sí. porque pues al final es una montaña rusa de emociones, a veces abajo, Ujú. pero sí, bueno, ya no me adelanto, vamos a platicar de eso, o sea, justo de esos temas pues sí, el luto, de que pues es una vida que se va, Ujú. tu vida anterior ya no va a volver, Sí, güey. y pues cómo te reinventas, cómo divides tu tiempo entre trabajo, familia y demás. Son muchísimos temas que vamos a comentar, pero ya para cerrar, ¿Ya me estás ¿cómo se corriendo, güey, llama? o qué pedo? No, pero yo creo que ya es suficiente y para que se queden ahí con la espinita, mira, ahí con la Ajá. curiosidad, para que nos sigan, para que nos escuchen en el siguiente capítulo. ¿Cómo nos Porque llamamos? justo eso iba, porque pues ni siquiera hemos platicado a ver cómo se llama esto, o sea, cómo le vamos a poner este podcast. Pues este podcast se va a llamar Lo que callamos los papás, Suena bien, ¿no? ¿no? Entonces, yo creo que ya tenemos redes sociales, ya, ¿verdad? Creo que tenemos. Redes sociales, sí, no, yo Nuestro creo que equipo no, o ya está, sea... yo creo que ya también el equipo está trabajando. Sí, Tenemos estamos un equipo ahí, ya contratado de redes sociales ahí. como dicen, bajo fuerte presión. Están Sí, sí, sí. trabajando en eso, pero bueno, por el momento ya Puros bots tenemos ahí detrás de granjas ahí inteligencia en la artificial, India, Pakistán, Bangladesh, güey, trabajando todos para lados ya crear generando con contenido. las A playeras, huevo, las gorras, o sea, a todo, ya huevo. estamos ahí produciendo. Sí. Sí, pues por el momento tenemos YouTube. eh, ¿Nada lo- más lo- YouTube? no, YouTube, lo que callamos los papás. Vamos a poner Perfecto. ahí obviamente el link en la descripción. A huevo. La verdad es que no sé, somos nuevos en eso, no sé si en la descripción, abajo, arriba, pero ahí va a estar la información. También tenemos nuestro canal ya en Spotify, A huevo. entonces vamos a estar subiendo ahí también nuestros audios. No sé si puede el video, pero bueno, el audio para que nos escuchen cuando van a correr, cuando van al parque, cuando tengan algún tiempo. Y pues vamos a ver, porque pues por ahí me dijeron, oye, pues no te olvides de iPhone. Entonces Sí, sí, sí. también hay una plataforma para Apple, ¿no? Apple Music, me parece, no estoy Creo que seguro cómo se sí, llama. ay, güey, yo. Pero síganos, entonces, ahí vamos a Sí, poner en todas esas. nuestras redes, síganos. Sí, sí. Y lo que callamos los papás, entonces justo, Lo que callamos los papás. justo No como mames, hacer callamos un referencia, chingo de cosas, güey. sí, que Nos ni qué. deberían de poner ¿cómo se llama? Un premio, una medalla, güey, Sí, sí. cada día que nos despertamos, la neta. Pero mira, pues ya, al menos ya vamos, ya no vamos a sacar lo que estamos callando, lo que hemos callado estos 5 años, hay que irlo sacando. A huevo. Y pues sí, la verdad es que, como decías, un poquito como hacer la referencia a México, que yo creo que los que son de México van a conocer de dónde viene la referencia. Que se nos vinieron bastantes ideas, ¿no? O sea, Sí. papas al chile, voy a ser papá y ahora qué hago. Entonces, bastantes ideas de nombre, pero ese creo No, a que mí me late, a mí me nos sonó late. bien. Entonces, pues Me somos... late. No hagamos encuestas, la neta me vale verga lo que opinen los no, pues demás. ya está Si el te canal, late de a hecho ya ti, está el güey, a canal. mí me late Entonces también, ya eso va a está. ser, ¿no? Ya pagamos el canal. Ya pagamos, sí. Entonces, La así se patente, queda. ya está el copyright, ya estamos Claro, como lo que callamos los lo papás. que callamos los papás en todas las redes. Cada Entonces, semana un capítulo nuevo, una conversación nueva, un tema nuevo y quizá algún invitado, lo podemos sí, anunciar o lo iremos podemos, viendo. Sí, pues que nos ¿no? manden ahí sus recomendaciones, mensajes, felicitaciones, suscripciones, donaciones. Perfecto. Entonces, todo lo que nos quieran mandar, bienvenido. Ok, no quiero ser spoiler, pero el siguiente capítulo vamos a tener de invitado a Julio Iglesias, un papá modelo. Wow, sí, a Luisito Rey también. A Luisito Rey. Luisito Rey también creo que está ¿No confirmado. sabías que Julio Iglesias, güey, está conocido en España como básicamente el papá que pobló toda España, güey, después de la guerra civil? Como O México sea, Chayanne. Sí. entonces, esperen el capítulo con Julio Iglesias. Claro que sí, y pues salud. Salud, güey. Ya me Gusto. terminé mi chela, pero bueno, mira, tú termina tu tequila.